Bienvenida, Pilar Gamboa. Muchas Yo, gracias. mira, estoy casi nerviosa, amiga. Ay, por favor, relájate porque... Siento que estoy ante la presencia de una de las mejores actrices argentinas. Ay, junto con Lore Vega y Valeria Lois. Exacto, estuviste escuchando, ¿no? Que empezamos a enredarnos. Pero Y Malena, y Pichot. después, no, y hay que agregar a las piel de lava. Y a las piel de lava. Entonces, No, sí. hay un montón, No, por yo suerte. sé, pero... Bueno, lo que pasa es que además vengo como sumergida en petróleo. Sí. La fui a ver la semana pasada, yo no había ido. Sabía que era una deuda, casi como Argentina. Sí, histórica. Una deuda histórica. Y vi que había un par de fechas más, porque aparte con petróleo es como que ahora tuvieron un montón de años y ahora cada tanto. Y ahora cada tanto porque hicimos... Salen un par de fechas. Parlamento, que Sí. es la última obra del grupo. Y bueno, y petróleo es siempre como... Siempre se vuelve a petróleo. Y siempre se vuelve a petróleo. Cuando hay un clásico también, ¿no? Sí, la verdad que sí, como el hit, ¿viste? El disco de la banda. Y nos cuesta soltarlo. Porque Es que no lo hagan. No, y lo extrañamos, ¿viste? Extrañamos Cuando hay un los hit. chabones. Cuando hay un hit, además. Sí, como que es lindo tocarlo cada tanto. Sí. Entonces cada tanto sucederá. Todavía queda una para el martes que viene. Queda una para el martes próximo, que creo que está casi agotada. Pero sí, hicimos solo 3 fechas, o sea, poquito. Pero abrimos la sala, como que dijimos, bueno, vamos, siempre le hicimos, el Metropolitan tiene la posibilidad de cerrarla para 500 personas o abrirla a 800. Y dijimos, bueno, hacemos 3, nos la jugamos, abrimos 800 y pasó. Se llena, bueno, sí. estaba llenísimo. Sí, impactante. Sí. Y además, aplauso de pie, como una cosa de que la gente no para de reírse. A mí le escribí a Male, ¿viste? Sí. Le digo, casi con vergüenza, amiga, acabo de ver petróleo por primera vez. Y me dice, y como es muy difícil cuando vos ves algo muy perfecto, a vos te escribí un mensaje como muy choto, pero cuando vos decís, yo no sé qué se dice cuando uno sale como tan atravesado. Qué bueno. No, yo buenísimo. Lo que siento es la ¿Cuáles son las fiesta. cosas que a vos la gente te dice que decís, uy, qué bueno esto que me dijiste? No, en realidad, bueno, vos pensás que esta obra la estrenamos en el 2018 y fueron pasando un montón de cosas a lo largo de todo este tiempo de hacerla y fue medio impactante todo lo que pasó con la obra, sobre todo lo que pasaba al principio con los chabones que la veían, todo lo que iban diciendo, como lo que nos iban diciendo, no sé, me acuerdo el día del estreno, un amigo mío que salió y fue al baño de hombres y me decía, no volaba ni una mosca, estábamos todos haciendo pis y nadie decía nada después de haber visto la obra, ¿viste? Como, no sé, qué sé yo, algo de mujeres dragueadas haciendo o habitando la masculinidad. Fue en su momento obvio que muy influenciadas por el contexto 2018. Totalmente, era tipo... es la obra de ese momento, pero bueno, obvio que cuando es un clásico queda, ¿no? Claro, sí. Sí, además como que siguen siendo las mismas cosas, digamos, como para seguir pensándolas. Entonces me dijeron un montón de cosas. Mucho me decían en un momento, ¿vos lo conocés a Roberto tal? No, le decía yo. Porque es igual. Pensé que era él, ¿no? Le digo, ¿sabés? Y de eso me pasó mucho. Sí. Perdóname, ¿te inspiraste en Rodrigo tal? No, le digo, no, pero es igual. Es como una mezcla de... Claro, es como una síntesis. Es como una síntesis el que hago un yo. reducto de chabón, ¿no? Exacto, como una masculinidad muy conocida para nosotras, las argentinas, que la sufrimos, la padecimos, la amamos, la admiramos, la odiamos. Como... Ahora, es algo mucho mejor que un estereotipo, que sería un poco más berreta. Es la composición de un chabón que vos armaste ese personaje, Carlos, ¿no? Sí, el Carly. El Carly. Y que lo ves y ves a tantos amigos, ves un poco a tu viejo, ves un poco a tu tío. Está ahí, hay una esencia. Sí, Es que más que un estereotipo, es como una esencia. Totalmente, porque también cuando nosotras la empezamos a pensar la obra en ese momento, lo que sí estábamos seguras es que no queríamos parodiar la masculinidad, sino más bien habitar la masculinidad, draguearnos, hacerlo de verdad. Nos poníamos las pelucas, los bigotes, las chotas, todo, y decíamos, ok, ya muy acostumbradas a ver a los hombres heterosis haciendo de mujeres y parodiando lo femenino con tacos y digo, todo el mundo de los Midachi, recordarás, como siempre es una parodia. Total. Nosotros hay algo de la parodia que no nos interesa, como
como género, te diría, porque es como tranquilizadora, uno siempre ve al actor opinando sobre lo que está haciendo, entonces genera una distancia, no genera conflicto, no genera riesgo. Entonces eso lo teníamos muy claro desde el principio. Después era el artilugio de cuán mejor o cuál peor te podía salir esa masculinidad. Sí. A mí hay algo que me pasó, que no me pasó con muchos personajes en la vida, que es que yo lo tenía dentro a este pibe que hago. Lo tenía dentro, como que cuando lo empecé, que me empecé como, hacíamos un ejercicio al principio, gracias, o sea, nos sentábamos en una silla y decíamos, pasemos de un eje femenino a un eje masculino en 5 pasos. Entonces, sin hablar ni nada, ¿no? Como para empezar a descubrir ahí una zona de lo masculino. Ah, ok, como una cosa medio gradual. Gradual, en 5 pasos tenías que pasar de ser una chica sentada a un chico sentado. ¿Son ejercicios que se ponían ustedes? Nosotras, para empezar a investigar esto. ¿Vos te acordás quién tuvo la idea de, hagamos una obra donde hagamos todas de chabones? Mira, porque las mejores ideas a veces son tan colectivas. Bueno, de eso ustedes saben un montón y sí, me va a encantar hablar. Que no te acordás a veces, ¿viste? Sí. ¿De qué fue la idea? A nosotras nos pasa mucho eso, porque sobre todo hacemos dramaturgia grupal con Piel de Lava, entonces claro, hay algo que empezamos siempre desde la improvisación y la que baja la improvisación, después no la vuelve a tocar, pasa por otra, pasa por tantas manos, por todas las manos, que en un momento... Es de todas. El autor es colectivo, ¿viste? La autoría es muy colectiva y no, por supuesto que hay ciertas cosas que nos acordamos perfecto quién dijo tal cosa y salvó una escena. No sé, como... Yo creo que nos juntamos en la casa de Elisa pensando que nos daban ganas de hacer. Siempre es como son como conversaciones que a veces somos muy amigas, ¿viste? Socias, ya tenían un montón de años además juntas. Ya habíamos hecho 4 obras. Estamos juntas desde los 21 años, tenemos todas entre 45 y 48. Son 22, una vida de 22 años con ellas, ¿no? Una vida con ellas, que nos conocimos en el, no sé, ponele principios del 2000... Sí. Talleres de formación teatral en Buenos Aires, como hervidero siempre del teatro, de la experimentación. Y era un momento muy zarpado de la dramaturgia colectiva, de lo colectivo, de juntarse. Después del 2001 ni hablar, como esas épocas de crisis muy, muy fatales, que era, bueno, no había un sótano por este barrio, sobre todo por Almagro, que no hubiera un grupo de personas tratando de hacer algo, sobre todo teatro, que es una actividad barata de hacer, porque si querés filmar es muy caro, pero hacer teatro lo podés hacer, nos juntamos nosotras hoy acá y decimos, bueno, armemos algo y lo armamos acá. O sea, es muy fácil, está muy a la mano de las posibilidades económicas. Entonces, bueno, con las Piel de Lava haciendo esto, y creo que nos juntamos en la casa de Eli, bueno, a ver qué podíamos hacer. Y yo creo que fue Eli que dijo, bueno, ¿qué nos falta hacer medio chabones? Y ahí empezó tipo una especie de locura, de ganas de... Se empezó a brotar. Empezó a brotar como esos brainstorming que no puedes parar, y entonces empezamos a decir, bueno, pero ¿de qué manera? Y bueno, y un grupo de trabajadores, y que sea un ambiente muy masculino. Y entonces empezamos a pensar en la minería, pero ese tipo, ya están los mineros, ya había una obra de los mineros. El novio, marido, compañero de Elisa es de Neuquén, entonces también había ahí una llegada con el petróleo, con ese mundo. Empezamos a investigar y también queríamos hacer un grupo de trabajadores, ¿no? Como poder hablar de eso, del trabajo. Y después la idea del petróleo empezó a brotar como en metáforas, si querés, muy pedorras, pero a la vez muy buenas, que nos sirvieron como mucho disparador, del fracking, el fracking de ese falo rompiendo la tierra para extraer flujo, que es petróleo, y entonces eso, y bueno, y todas esas metáforas nos empezaron como a disparar todo y esto. Adquirió un montón de sentido todo. Y empezamos a improvisar sobre ese mundo, leímos un montón, no sé, siempre leemos mucho, siempre tenemos muchas referencias, nos pasamos materiales, desde un video de YouTube hasta un libro, y fue re loco, porque a medida que la fuimos armando, como si te dijera casi al final del proceso, que la obra estaba medio casi terminada. Siempre se termina el día del estreno, igual entre nosotras es tipo, che, y ahora voy a probar esto, bueno, listo, chau, vamos a la escena. Como ¿se mandan a hacer una cosa nueva? Siempre nos mandamos, pero ya estaba bastante terminada, y apareció un antropólogo, Hernán Palermo, que había escrito sobre la masculinidad y el petróleo. Y ahí sí flasheamos de verdad, porque dijimos, qué loco, como algo de las antenas, si querés, del artista, conectado con algún lado que muy inconsciente. Eso ya estaba.
ya estaba. O sea, Estaba. Hernán hizo un estudio sobre eso muy interesante, que lo leímos casi al final del proceso, pero que nos trajo información para entender lo que habíamos escrito Claro. de manera medio ciega y desde el disfrute, el divertimento, o sea, fue muy... Tuvimos que pasar varias, ¿viste? Como es gracioso ver a tus amigas vestidas de chabones y habitando la masculinidad, ¿viste? Era ensayo Bueno, me que era- estabas hablando de la gradualidad de los 5 pasos. Sí, entonces nos sentábamos en una silla y entonces en 5 pasábamos de minas a chabones. Y fue muy loco ese ejercicio porque Claro, es muy... porque en el paso 3 y es sos muy- una persona transicionando. Exacto, como- en el paso 3 es el híbrido, Sí. que también es fascinante ese momento. Y después también todo lo que nos daba de información para con nosotras, cómo habitábamos nosotras la femenidad. Que ninguna de nosotras somos unas Claro. recontra mega femeninas que nos sentan. No somos el estereotipo de eso, pero a la vez Pero sí, está- nos cruzamos de piernas. Cuando te confrontás con el Carly, te das cuenta que en realidad Pilar es muy femenina. Claro, exacto. Porque el otro- Y sí, entonces como que ese ejercicio que después lo probamos en algunos talleres y qué sé yo que dimos de creación grupal y todo, es muy revelador y también fue eso, ¿en qué estamos? Como todo apretadito, sentaditas, la mirada, algo nos pasó con la mirada que fue muy revelador, que ¿en era como serio? la mirada femenina mucho más atenta, en peligro, en todo, viste como esa mirada que tenemos las minas más 360, que vos estamos acá, pero vos sabés lo que está pasando allá, allá, en tu casa con tu hija, allá, ese panóptico que habitamos desde chiquitas. Y en lo masculino, cuando llegábamos a la mirada masculina, era el presente puro, relajado, mirando. Enfocado. Nada que temer, ¿viste? Como Y que nada que temer fue como, ok, perfecto. Como que esa pavada de ese ejercicio nos fue dando un montón de información. Y Incluso sin de- embargo, ahí ellos están súper acechantes entre sí. Y a mí hay algo que me encantó, es haberse podido reír tanto de la masculinidad y del machismo también, sin que hubiera una mujer víctima cerca. Sí, entre Eso ellos. a mí me pareció una maestría. Es entre ellos. Es entre ellos. Que se joden ejerciendo todo el tiempo esa masculinidad, ¿no? Sí, forzándola casi, Sí. ¿no? Como bueno, sobre todo el que hago yo, es como la necesidad de estar todo el tiempo, que es un tipo de masculinidad que yo observé. Yo no sabía que tenía todo esto adentro, ¿eh? Como que me doy cuenta que después... Es impresionante lo que lo tenés. Me doy cuenta que fue Me costó observadora. darme cuenta quién era cada una. Claro, no, es que estamos re Porque están ahí. muy ¿cuál es Pilar? Bueno, después me terminé dando cuenta, pero porque Sí. sos ese chabón. Sí, pero eso digo, de años de observación, de padecer ese tipo de chabones, de amarlos también, y de ese tipo de masculinidad que está todo el tiempo como esperando el error ajeno para marcarlo, ¿viste? Que es re común eso. A ver, estás viendo Uy, cuándo sí. vas a pisar el palito para decir Sí. pisaste el palito. Porque aparte lo que también me di cuenta es que el famoso mansplaining se lo hacen entre sí un montón. Entre los sí, tipos. por supuesto. Y ahí cuando tratan de arreglar el coso que se rompe, Sí. empiezan todos a mirar adentro. Sí. Y a uno a batirle la posta al otro. Y claro, yo dije, claro, el mansplaining se lo hacen entre sí también. Se lo hacen entre sí, claro, obvio. Se Nosotros lo recontracen entre sí. Sí, y también nos pasó algo que, digo, más allá de lo que cada una podía componer con sus herramientas de actuación y todo sobre la masculinidad, en un ensayo Laura Paredes, Chachi, dijo una cosa que para mí fue muy reveladora, que decía, no, la masculinidad también, los estereotipos, entre comillas, de las masculinidades las construyen entre ellos. Si yo te digo... Y hace mucho que no tenés novia, si vos no tenés novia, ¿cuándo tuviste novia? Ya está, sos el que no tiene novia. Y listo, y eso ya es un tipo de masculinidad, un chabón más sensible, que le cuestan las relaciones, que en ese mundo era una bomba de tiempo el personaje de Laurita Montoyita, como esos que son... Que hay que soportar tener al lado un Carly todo el tiempo que te esté está todo el tiempo bulineando. Bulineando y marcando el error y diciendo, y con un humor que es bastante gracioso. Entonces también eso es lo que a mí más me gustaba del personaje, que era, bueno, sí, es un bulinero, pero es querible. ¿Entendés? Como Sí, es hay ese algún tipo lugar de- donde es este boludo que siempre está rompiendo las pelotas, Sí. ¿viste? Pero que al final es el que genera, Claro, es el genera. que genera que pase, que pase, Sí. que pase, que pase. Que esté en sacatema. Sí, que esté vivo, Sí. de alguna manera. Genera, hace que no estén en silencio por lo menos, porque si no Claro. estarían así. Sí, total, con la provocación. Me encanta pensar cómo lo escribieron, y yo sé que ustedes laburan así, de hecho te escuché un montón de veces decir cuando apareció el Google Drive.
Sí. Porque como al escribir juntas, ¿cómo haces? Como recauchutás. Sí, no, que todos nuestros primeros años fue un delirio, porque era un amasijo de archivos en las computadoras, en los escritorios. No, pero corregiste la versión 4, fíjate que yo mandé la 4A, B, no sé qué, pero ¿cuál carajo es el archivo último? Era todo un lío. Ahora y hay en uno un solo. momento Elisa dijo, bueno, Elisa muy visionaria, la nombró mucho, dijo, chicas, apareció el Google Drive. No, le decíamos nosotras, no vamos a poder. ¿Te resististe? ¿Por Sí, qué? lo resistíamos de viejas chotas. Y fue una maravilla, la verdad. Como que sí, ahora es todo mucho más fácil. Pero además ustedes me parece que con esa... yo no sé cuántas compañías de teatro funcionan con este sistema, ¿no? Como tan recontra colectivo. Sí. Porque mi idea, por lo menos del teatro, que por ahí estoy equivocada y no están así, es como que hay una jerarquía bastante clara, ¿no? Y una división de tareas, donde está el director, están los actores, está el vestuario, está no sé qué. Sí, nosotras un poco lo que nos pasó... Como que rompieron un poco con Sí, como que la supuesta empezamos jerarquización de... Empezamos a cuestionar eso desde muy chicas, como por qué el que está afuera tiene un saber superior a los que están adentro de la escena. Cada una, yo desde adentro de la escena puedo entender algo que vos desde afuera estás viendo otra cosa. Y en realidad el milagro se va a producir si nosotras armamos grupalmente esa. Entonces empezamos medio a militarla casi sin saberlo, como por qué el director o la directora es la que tiene la razón o la última palabra. Y a todas nos gustaba escribir, a todas nos gustaba actuar y a todas nos gustaba dirigir. Entonces ahí fue, bueno, mandémonos en esto. Y hacemos todas todo. Hacemos todas todo y también nos producíamos nosotras mismas, digo, como una especie de cooperativa de trabajo muy anarquista en el mejor de los sentidos, en la anarquía como la bandera de... La no jerarquía, ¿no? Sí, la no jerarquía, que solo nos motive el deseo de hacer, digamos, y cuestionar un poco las jerarquías que ya estaban en ese momento. ¿Por qué la figura de la autora o la del autor? Digo, no está mal que exista eso. Nosotros dijimos, pero bueno, es otra forma de construir. Vamos a intentar construir con cooperativa de trabajo. Y la cooperativa de trabajo en ese momento, que además la anarquía bien entendida exige una responsabilidad muchísimo mayor que si tenés un jefe. O sea, no tenés a nadie que te diga, pero Piel de Lava no suspende ensayos bajo ningún concepto. O sea, nos juntamos igual, aunque sea hablar que una se separó, o digo, ensayos que no se han realizado, miles en el haber, pues somos amigas, entonces de golpe una llega y me llevé algo? Todo de casa. No, desde que éramos chiquitas, bolsos. todos llorando, no sé qué, bueno. Eso también pasaba y sigue pasando en nuestras vidas, pues somos intensas, pero empezamos un poco a decir, ok, somos muy responsables de lo que queremos hacer y entonces no necesitamos a nadie que nos diga qué es lo correcto está en la mitad entre todas las cabezas. Y es arduo hacerlo, digamos, porque los resultados no llegan tan rápido. Si vos tenés que... Además no es democracia lo que nosotras hacemos, no es que votamos y decimos, bueno, esta idea, 3 a favor, 1 en contra, no, es convencer con argumentos al otro. Es mucho más difícil tejer el consenso. Mucho. Que llegar a una decisión mayoritaria. Totalmente, o sea, nosotras eso lo fuimos aprendiendo a lo largo de los años, decir, no es tan fácil que alguna si tiene una idea la largue, no es tan fácil, aunque yo piense que la idea que tiene la otra es pésima, no es fácil que esa... con la personalidad que tiene vaya a alargar su idea. Entonces yo tengo que ir a convencer con actuación, con textos, con improvisaciones, que lo que yo estoy pensando es un poco mejor que lo de ella y finalmente siempre suena romántico, pero siempre es un poco la mitad de todas nosotras. Y eso se construye también en la medida en la que haya mucha admiración mutua, ¿no? Y sí. Porque en cuanto hay una que o se siente menos que el resto o hay otra que se siente más que el resto... Y bueno, qué sé yo, por ahí... Sí, la verdad que fue una universidad de domar el ego, Piel de Lava, ¿viste? Es como un lugar en donde los egos están, que todas los recontra mega tenemos, diluidos, pero están muy domados, ¿viste? Ya fuimos aprendiendo a domar eso y hasta reírnos de eso entre nosotras desde muy chicas y además que después... Piel de Lava, nos empezó a dar plata a partir de petróleo. Hasta ese momento, nuestras obras anteriores, íbamos al callejón, ahí en Humahuaca, acá nomás, hacíamos la obra y nos daba la plata para ir a comer a la parrillita de la esquina una entraña y nada más. Y todas teníamos otros laburos. Y
y también cuando apareció petróleo y apareció la posibilidad de hacerla primero en el San Martín de miércoles a domingo, después nos llamó Goransky, que es el productor del Metropolitan, dijo, ¿se animan a hacer una temporada en el Metropolitan? Bueno, ahí empezó a aparecer un poco de guita para el grupo, después de casi 17 años de nada, de dinero. Pero además vos en paralelo sí ya como que la habías pegado en la tele. Sí, yo había hecho mis cosas. Lo cual también habla muy bien de vos en el sentido en el que vos no abandonaste nunca ese grupo de origen. Es que no podría vivir sin ellas, como que no es que ni siquiera es que me es un esfuerzo, digo, como si yo no tengo piel de lava. Pero hay que tenerlo claro igual eso, ¿eh? Sí, ¿sabés qué? El otro día pensaba... Justo hablando de la dominación de los egos, hay mucha vanidad y narcisismo, entonces hay gente que a veces que la pega y se olvida de su propia familia, boluda. Sí, total. ¿Viste? Total, lo que pasa es que yo soy la actriz que soy por piel de lava, digamos. Bueno, pero bueno que lo sepas. Por ese origen, como no podría... Y además el lugar de la experimentación, de la locura, de hacer lo que se me canta el culo en un ensayo y todo es con piel de lava, o sea... Yo me puedo tirar a la pileta porque sé que están estas que van a atajar, que van a responder, que se van a reír. Y además nos reímos de lo mismo, sí. ¿Viste? Es el milagro de conseguirte una pandilla en la vida. Y sí, de que es te tu reís. pandilla. Y es mi pandilla. Bueno, pero tenés varias pandillas. Tengo la otra pandilla. ¿A vos te gustan las pandillas? A mí me gustan los grupos humanos, soy fanática. Es la única forma de estar en este mundo cruel y despiadado. Sí, es que si no podría sobrevivir. Me gusta mucho lo colectivo, me fascina. Me fascina, siempre pensaba tipo, las cooperativas de trabajo del teatro son tan justas, tan honestas, tan... si todo se pudiera empapar un poco de ese universo ideológico que tiene la gente. Bueno, sabés que esto es científico lo que te voy a decir. Sí. De un estudio que leí hecho por sociólogos, que la gente que tiene algún espacio en común con otros, o sea que ya sea la iglesia, el grupo de no sé qué, lo que fuera, es mucho menos propensa a votar a Milei. Esto es un dato. Es que sí. Hay algo de vivir en comunidades y de tener tus grupetes que te hacen menos individualista y por ende menos libertario. Sí, es que yo me parece que sí, que tiene sentido, pero por supuesto que tiene sentido. De hecho, toda la gente que yo conozco, o sea, yo no me rodeo de libertarios, pero porque no me llegan, ¿entendés? O sea, no... Toda la gente que labura como yo laburo, que pensamos en lo colectivo, que pensamos en una construcción en donde no haya un autor, sino que el autor esté desdibujado, porque finalmente es un monstruo de muchas cabezas. Si la política aprendiera de eso, de generar argumentos y exigir responsabilidad y reexigir responsabilidad de lo que estás haciendo y tomarlo, qué sé yo, nosotras en ese momento cuando éramos chicas y ahora también estábamos prendidas a fuego, o sea, nosotras creíamos y creemos en esto y yo creo en la grupalidad como salida. Y después todo eso que yo aprendí con piel de lava, cuando voy a un rodaje, intento que suceda en el rodaje también. Y a veces te debe suceder y a veces no. A veces pasa y a veces no, pero yo si no tengo lo colectivo, me cuesta mucho más trabajar con un actor o una actriz que trabaja solo, que no mira, que no está en el presente. Trabajar como el equipo técnico, como apartado de lo artístico. No creo en eso, no me parece... qué sé yo vengo del teatro, entonces para hacer una escena en lo audiovisual necesito que el microfonista me esté mirando como si yo estuviese haciendo teatro. Lo necesito como público al pibe de la caña y lo siento como público. Sí. No estoy pensando tanto en el público que va a mirar una serie después que no tengo ni idea de quiénes son. Claro, qué sucede en otro momento. Estoy pensando en hacerle que le pase algo al que está sosteniendo el micrófono así, mirando la escena. Y yo siento que la energía de él me ayuda a mí para construir con la otra actriz o el otro actor. Entonces armar de un set de filmación un grupo también de trabajo siempre trae consecuencias mejores. Para mí, disfrute, entender que termina una escena y que vos le preguntás a cualquiera que estuvo ahí mirándola y ¿qué te pareció? ¿Qué viste? Claro. Y mete este chistecito, te dice el gaffer. Bueno, ahora lo pruebo, ¿entendés? Y eso arma... ese grupo de trabajo. Sí, posibilidades mucho más amables de sobrevivir en este mundo. Totalmente. También hay algo que te jugó muy a favor, que es, porque recién decías yo
como que del teatro empezaste a vivir más de grande y estuviste Sí. un montón de tiempo donde laburabas de otras cosas, todo el mundo ya sabe que trabajaste en Serviclub. Sí, lo digo, me lo preguntaron un montón, me da Ya gracia. sabemos. Le estoy haciendo publicidad a esa empresa. La verdad que no hace falta. Muchos años. Pero sí. no, lo que sí me parece que te juega siempre a favor es haber tenido la vocación tan clara desde tempranísimo. Sí, desde que terminé el secundario. Como que siempre- eso, lo que vos llamás el fuego, ¿no? Sí. La mayoría de la gente no lo tiene. A mí eso me Y parece. es como, ¿qué carajo hago? ¿Qué quiero? Ay, Y sí. es como eso es más normal que decir, sí, mi fuego es este. Sí, yo siempre me siento medio como privilegiada de haber sido tocada por esa varita mágica de saber lo que te gusta. Porque me parece una pesadilla no saber lo que te gusta hacer. Digo, más allá de si eso que te gusta hacer te dé plata Sí. o no, ¿eh? Porque a Sí, mí sí, mucho sí, tiempo... eso ya es otra cosa. A mí mucho... Después cuando se junta todo, Bueno. bueno, el milagro y todo junto y el agradecimiento y todo, pero... Totalmente. No saber lo que te gusta hacer, que además lo tenés que decidir en una edad muy temprana, qué te gusta hacer o que no sé, como que... No sé, yo siempre pienso, bueno, igual eso se puede cambiar a lo largo de la vida. Te puede llegar a los 40, Sí, saber también. qué te gusta hacer. No digo que tenés que... Pero yo lo descubrí bastante jovencita, cuando fui a mis primeras clases de teatro, dije, ok, no importa que esto me dé plata o no, yo esto no lo voy a dejar de hacer nunca. Y durante muchos años... trabajaba de Serviclub. otras cosas, sí, Serviclub Y teatro. ensayar y hacer una obra y ya estaba con las chicas y todas mis amigas de Piel de Lava trabajaban de otras cosas también, una en un call center, Valerita trabajaba en un templo judío, después otra era ayudante de una artista plástica, no sé, todas teníamos changas, cosas, laburos para pagar el alquiler. Sí. Y a la vez ir a ensayar a las 6 de la tarde después de los laburos y ensayar hasta las 10:30 de la noche y así con un nivel de responsabilidad creyendo que estábamos haciendo la revolución. Sí, sí, y la hicieron. Y la hicimos, La hicieron. vieja. Fíjate como a mí me emocionó mucho el otro día porque yo conocía toda esa historia, entonces ahí en ese teatro en la calle Corrientes, sabiendo que si quiero hago una, hago otra, pero en realidad estoy haciendo otra que ahora ya me vas a contar, todavía no la vi. Sí. Y la gente vuelta loca, como de las mejores cosas que yo haya visto. Y creo que estábamos todos considerando lo mismo. Sí, se volvió como una experiencia. Siempre nos reímos que al Se final volvió nos una teníamos que poner las chotas para ganar plata. Siempre nos reímos de eso. Al final había que vestirse de hombre para ganar plata en calle Corrientes. Totalmente. ¿Viste que, por ejemplo, de la película Barbie, Sí. al final I'm Just Ken, que la rompió en los Oscar él? Él, total. Se robó la escena con Total, hijo de total, puta. ¿Viste? Eso es bastante terrible, Sí, pero sí. Sucede. Pero sí, sucede. ¿Qué te estaba preguntando? ¿Parlamento? De Parlamento, eso te quería Parlamento preguntar. es la obra que dejamos de hacer ahora en el Picadero, porque hicimos estas 3 de petróleo, que es la sexta del grupo, que la hicimos en el 2023. Después de hacer petróleo era difícil ver qué hacíamos, ¿viste? No Sí. había una presión de... No, pero después de un hitazo que Claro, carajo, yo siempre ¿no? soy medio como, bueno, el fracaso, ahora nos viene el fracaso y todo bien, como que estoy siempre preparada para lo peor, para después que no duela tanto. Sí. Y todas estábamos un poco en esa tesitura y tuvimos la suerte de que nos llamaron para hacer una residencia artística, medio una cosa que no sucede a nadie y nosotros tuvimos el privilegio de que nos sucediera. Nos llamó Art House, que es un lugar nuevo Sí. que está ahí en Mitre, a la vuelta de Plaza de Mayo, muy lindo. Y nos llamó Andrés, que es como medio el dueño, curador de este lugar, y nos dijo, bueno, hagan lo que quieran. 2023, Milei panelista todavía, o sea, no era, no. Sí, estaba por ser presidente, pero bueno. Sí, pero nadie lo sabía, No, ¿eh? nadie lo sabía. Y nosotras empezamos a mirar a las de Vox de España, ¿viste? Como Sí. que empezamos a decir, che, está viniendo esto, y empezamos a ver estas pibas que decíamos, pero estas pibas llegaron ahí un poco también a través del trabajo del feminismo, de ocupar esos lugares tan Empoderados. empoderados y tan maquilladas y tan bien vestidas con discursos antiderechos. Era como bastante un dispositivo muy teatral. Era como, bueno, me hago la copada, llego hasta acá y después digo unas Y barbaridades. soy una hija de puta. Claro, y empezamos a mirar mucho los parlamentos europeos, lo que pasaba, los parlamentos españoles de cualquier pueblo perdido de Albacete, ¿entendés lo que te Sí, digo? y las discusiones que tenían. Y las discusiones que es la teatralidad pura. Sí, sí, sí. Y entonces empezamos a investigar
durante casi un año, pero fue muy bueno y muy divertido porque eran aperturas que nosotras íbamos haciendo al público, como que le íbamos armando, mostrándola a la gente. Después de Petróleo se nos llenaba, porque era tipo, bueno, ¿qué están haciendo estas Las piel de ahora? lava. Claro. Entonces fue muy gratificante y había como una especie de audio al principio. Entonces empezaron laburando con el público, en un punto haciendo la mostrando obra. lo que íbamos haciendo. Y tenías un audio al inicio que decía, todo esto es inconexo, no trate de entender, es inconexo. Estamos probando. Y bueno, y empezamos como medio a darle forma y decíamos, bueno, pero pegado acá a la realidad, que todavía se venía, intuíamos que se venía una ola, pero fue un poco no premonitorio entonces. Sí, bastante. Por eso a mí me dan ganas de siempre decir lo que lo hicimos antes, si no parece que estamos haciendo por agenda y no, nada que ver, ¿entendés? Y entonces empezamos medio a pensarlas como, bueno, un futuro medio distópico, la Tierra se prende fuego, y son unas parlamentarias de derecha que para legislar, o sea, lo que está pasando en la Tierra es que la gente, se juntan los legisladores y la gente va y prende los congresos. Ya es tipo un nivel de horror que ya no se puede legislar en la Tierra, entonces se van a legislar a órbita, en una nave. Y cómo soportan los cuerpos, también la idea de lo que le hace la política a los cuerpos, ¿viste? Como que cuando asumen son como una persona y a los 2 años... En 4 años envejecen 15. Es impactante eso, ¿viste? Y tienen todos los dientes blancos puestos y fallecidos, ¿viste? Después de que terminan. Y todo el resto derretido. Entonces eso también nos fascinaba, lo que la política le hace a los cuerpos. Y bueno, y empezamos y armamos este delirio que se llama Parlamento y que seguramente el año que viene vuelva con funciones en el Picadero porque nos gusta mucho hacer la obra. Y hicimos funciones. Sí. Claro, después cuando ganó Milei fue más difícil, ¿viste? Porque ¿como que el chiste quedó en un lugar más raro? Y quedó en un lugar más raro porque ¿quién se podía reír de eso? Que nos quedamos muy pegadas a la realidad. Bueno, pasa a ser un poco más parodia porque... Exacto, y quedó medio pegado a la realidad y entonces también las primeras funciones la gente casi no se reía, no había distancia, ¿viste? Todavía. Total, para es que reírse. ahora ya es más triste todo. Y ahora ya la gente, bueno, se va a reír porque ¿qué vamos a hacer? ¿Viste? Nos estamos tratando de reír del muñeco este. Y un poco sí, o sea, nos reímos y nos angustiamos en iguales proporciones. Sí. Pero bueno, también la risa es un poco el escape, la salida, la manera de estar acá. Sí, y me parece que la burla mientras sea contra los poderes, estos poderes concentrados tan opresores, también es totalmente legítima, ¿viste? Como herramienta. Sí, nosotras como que en el momento... Siempre que hacemos una obra de teatro y pensamos personajes, en todas nuestras obras, siempre intentamos escaparle a la burla, como arma, como estrategia. Sí. Más bien habitar lo que hacemos, es decir, tipo, bueno... Soy esta parlamentaria. Esta parlamentaria que dice estas cosas tan horrorosas y tan tremendas, ¿qué siente? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en su casa con el marido? Como de buscar lo humano aún en el horror. Sí, buscar algo de verdad. Exacto, siempre, ¿no? aún en el espanto. Sí. Entonces eso, bueno, nos hace como un poco poder escaparnos de la parodia y de la burla. Pero bueno, no sé, no siempre es tan fácil, ¿entendés? Lo que pasa es que esto es tan grotesco que supera toda ficción. O sea, ¿qué ficción le va a ganar a ese Movistar Arena? O sea, no hay ficción que pueda llegar a eso. No. Es inimaginable que la ficción pueda ni siquiera tocarle los pies a esa locura. Total. Entonces... de hecho, cuando te vas a ver las series distópicas, que además estos últimos años empezaron a ver un montón, sí. Las que te vas un poquito más atrás, tipo Years and Years, ¿la viste? Uh-huh. Queda como un lugar normal. No, ya es Sarah Kay. Sí. Ya es Sarah Kay eso, ¿no? Esa presidenta que hace Emma Thompson. Sí, eso. Es divina. Es divina. Tráiganme esa estadista. Es una divina, que la bajen acá. Te juro que te la voto. En un balotaje la voto feliz. Obvio, yo también. Lo que digo es que está difícil a la velocidad que avanza la locura y el delirio. Sí. Está difícil digerir, está difícil entender, está difícil plantarse, está difícil entender lo que uno piensa. Sí. Lo que piensan los otros está difícil de entender. Sí. Digerir es una repalabra. Es algo que yo no estoy pudiendo hacer físicamente. Sí, es que está difícil. Sí. Pensé que estoy yendo a acupuntura, ¿no? Sí. Porque tengo SIBO.
Estás comiendo... Estoy comiendo nada. Oh. Y entonces la acupunturista, no hablamos de política obviamente, pero me toca, no sé qué, me dice, hay algo que te está costando digerir. Sí. Todo, amiga, ¿por dónde empiezo? Todo, negrita. Sí. O sea, ni el arroz, ni la realidad. No, es que está difícil digerir. Bueno, estás haciendo ahora Las Hijas, que es una obra de teatro que dirige Adrián Suar. Sí. Y el otro día te escuché decir, es la primera obra comercial que hago. Sí. Y digo, wow, ¿posta? Sí. Sí, no, esto es cero alarde, pero me ofrecieron sí, a lo largo me imagino. de mi historia. Pero además comercialmente en tele venís haciendo cosas un montón. Sí, audiovisual, sí, pero el teatro siempre fue tu lugarcito. Mi lugar de resistencia, de hacer mis propios materiales. Yo además de Piel de Lava tengo Compañía del Silencio con Romina Lamote Bigliardi y Susana Pampín. Que somos también un grupo de hace muchos años, en mi afán de la grupalidad. Sí, de tus pandillas. De mis pandillas, y esas son mis 2 pandillas. Y me llamó Adrián para que iba a dirigir una obra, me dijo la primera obra que dirijo, qué sé yo le dije, ay Adrián, yo también ahora tengo 2 hijos chiquititos y eso implica 3 y 5. 3 y 5, Anita y Manu, y estar ocupada de jueves a domingo a la noche, que eso no me era menor. Sí. Decidirlo, o sea, yo me voy cuando empieza el baño, la cena y todo eso, ¿no? La dormida. Había algo de la maternidad tremendo no estar ahí. Y la maternidad y la culpa. Sí. Y entonces, bueno, dudé mucho, la hago, no sé qué. Bueno, finalmente me junto con Adrián, me la muestra, me gustaba el personaje. Y dije, bueno, me la mando. Como que fue tipo, bueno, lo hago. Eran 3 meses. Ahora le está yendo re bien y después sigue en el verano, pero en ese momento eran 3 meses. Después me doy cuenta que nada es tan grave, que ahora los puedo llevar al jardín, irlos a buscar, hacerles la vianda, estar y qué sé yo. Y después tienen una madre que trabaja a la noche. ¿Qué va a hacer? Y bueno, pero todo eso me lo tengo que decir. Como viste cuando dice el Carly, me lo digo para... no porque sea mujer se va a repetir la cosa. Bueno, me lo digo, bastante me lo digo para no sufrir. Y la estoy pasando re bien, la verdad. Como que yo ya había hecho teatro en el Cervantes de jueves a domingo con La terquedad de Rafa Spregelburg. Había hecho con Las Piel de Lava de miércoles a domingo. No es que la cantidad de funciones, no tenía hijos. Eso ya lo conocías. Ya lo conocía. En la gimnasia del teatro todas las noches. O sea, aquella más comercial, ¿vos dónde está la línea? Bueno, es un teatro dirigido por Adrián Suar. En el Teatro Maipo, en Esmeralda y Corrientes. Sí, está bien. Con Soledad Villamil y Julieta Díaz, como... Hay algo que es más mainstream, eso sí. Sí, es mainstream. Lo que pasa es que Petróleo ya es mainstream también. Claro, es que Petróleo terminó siendo mainstream, pero hizo el camino. Hizo un camino. Que no es lo mismo que arrancar en la cartelera de... Claro, ¿no? Esto es un llamado de Suar. Es más comercial, no se consigue por donde lo busques. Pero fue una experiencia como la estoy pasando re bien. Qué bueno. Ellas son bárbaras, somos como nos entendemos. Y Adrián... Te la voy a ir a ver porque además la quiero traer a Julieta Díaz. Tráetela. Sí. Va a venir. Te ama. Sí, lo sé. Sí. Y quiero charlar con ella, pero me pasa que yo hay cosas que para sentarme a conversar siento que... Tenés que ver. Sí, ¿entendés? Ay, ojalá todos hicieran lo mismo que vos. No lo hacen. No. Pero bueno, queda mal que yo lo diga. Para nada, ¿sabés la de notas que he remado? Sí. Vieja. ¿Qué te dicen? Y bueno, como de hecho yo quería tengo que ir a ver Las Hijas, como no llegó. Amiga, no llegó. Todo no. Pero sabía que lo iba a terminar haciendo. No, y mi corazón que hayas visto Petróleo. No, por favor. Ya está pero eso era una deuda que de conquistado. cualquier manera casi que te pido disculpas por haber tardado tanto. No, me dio mucha alegría que la vieras. Así que, pero esta es una experiencia buena la de Las Hijas, ¿sabes? Y como Adrián como director también, re bien. Me imagino. Como es una persona amable para pasar el tiempo. Me imagino que sí, ¿viste? Se lo ve súper agradable. La verdad que sí, es empático, es actor. No todo, viste que no todo mainstream es malo tampoco. No. Hay gente buena también. Hay gente buena y gente que también es trabajador, viste, cero chantapufi. Es un chabón gracioso, ¿no? Muy. Y eso es re importante. Yo sé que para vos lo es. Para mí es fundamental en la vida. En la vida en general. Conozco a alguien solemne y me voy para el otro lado. No puedo con la solemnidad. No puedo. Sí. Porque bueno, viste, ante la desgracia más grande, mi única manera de sobrevivir es encontrar el humor. Con Male se habrán entendido inmediatamente. Ay, Dios, no, crash total. Porque aparte imagínate, como... a Male le tiene más miedo a la solemnidad que a las arañas. Te diría. O sea, de hecho
nosotras somos muy amigas, socias de la vida, ¿viste? Y cada tanto yo necesito hablar en serio de algo y Male le tiene terror ese momento, ¿viste? Es que la entiendo. Le tiene terror al momento y como que al final, no. No te De preocupes. hecho, En el rodaje de Viudas hubo muy pocas conversaciones en serio, pero a la vez pareciera que si no es en serio no es profundo y muy por el contrario, tipo hablando de la maternidad, de las conversaciones más profundas que yo he tenido con alguien sobre la maternidad, cagándonos de risa y llorando porque habían dormido como el culo la noche anterior, todos los pibes que tenemos. Sí. Entonces era encontrarse a filmar con re pocas horas de sueño. Y yo además Malena tiene una combinación muy, para mí, muy más allá de su inteligencia, que es desmesurada, y su talento como artista y como miradora y creadora de los mundos que arma. Tiene un cinismo muy fascinante para mí. La gente... Es del bueno, ¿viste? Para mí está el cinismo choto y el cinismo bueno. Te hablo del cinismo bien entendido, es el cinismo pichoto. Sí, para mí. Sí, porque también hay mucho cinismo, ¿viste? Como... horroroso. Feo, que es como, che, ¿viste? Igual las cosas son una mierda y lo podemos decir. Total, sí. No es que hay que estar todo el tiempo así. No, lo que pasa es que hay como un cinismo negador, que para mí ese es el más fatal y el más nocivo. Y es el que nunca me hago cargo de que las cosas me duelen. No, eso olvídate. No. Yo te estoy hablando de un cinismo, de una mirada que tiene Malena, que puede estar un poco por arriba de la situación con su inteligencia, estando en la situación, sufriendo la situación, padeciendo, riendo, lo que sea, pero ella está un poco más arriba. Sí. Y eso es lo que para mí la hace particular, desde que hace La Loca de Mierda y desde... No sé, para mí fue una fiesta el rodaje de Viudas Negras, como conocerla a ella, a Nano, a Coca, todo el equipo técnico. Y aparte fue un exitazo. Exitazo. A mí me dio una alegría. A mí también. Enorme que lo fuera, porque no solamente por Male, que creo que igual cada cosa que se hace se vuelve a consagrar, ¿viste? Como si la consagración, otra consagración, otra consagración. Pero ya a nivel global me dio mucha alegría ese reconocimiento y al mismo tiempo que se rían de los chetos. No. ¡Ay, qué placer! Sí. Y cómo lo hacen todas, ¿no? Sí. Y todos, porque también Alan ahí son espectaculares todos. No, imagínate lo que era grabar, hacer esas escenas con esa gente. ¿Cómo hace para no morir de risa? Que yo además tenía las escenas con las chetas, Marina Velati haciendo ese delirio de genialidad. Delirio. Yo me tenía que llamar al orden, porque yo no podía burlarme tanto. Yo tenía que ser el orden. Vos eras la iracunda. Y yo tenía que ser el orden de la verdad, porque si no, nos íbamos todos a ver un sketch de, ¿entendés? Ni siquiera de cha-cha-cha, más elevado, ¿entendés? Lucero, Sabag, Marina Velati, o sea, era como una especie de... Sí, es cierto que vos tenías ahí un eje re importante. Y yo tenía que llamarme, como decisión dije, no, yo me voy a llamar a la verdad. Pero para la historia también. Claro, para la historia también, pero esa vez como por momentos decía, qué gana de hacer esta que está haciendo chistear así. Sí. Pero fue re bueno eso, como eso es un trabajo en equipo, entender entre todos, casi sin hablar, entendíamos cuál era el color de cada personaje, cómo hacerlo crecer, cómo a veces te toca solo pasar la pelota, no meter el gol. O sea, las escenas con Marina, los goles eran de Marina y yo solo se la tenía que pasar, a los pies se la tenía que pasar, pero el gol lo iba a meter ella. Y eso no, está tácito, pero pasaba por admiración, por cariño, porque admiraba, no sé, yo a Alan Sabag, la primera vez que vi que atendía el teléfono y hacía así, dije, ¿yo cómo voy a hacer para seguir con este pibe filmando? O sea, como un actor que no hace nada y hace todo al mismo tiempo. Malena... Es cierto que él no es estridente, él logra... Cero, pero qué gracioso. Con poquito. Y con eso nada, es un montón. Con nada. Él levanta una ceja y se abre un mundo. Hay pocos actores que puedan hacer lo que hace Alan. Pareciera que no le cuesta actuar. Vos lo ves a Alan y decís, naturalidad total. Es re fácil actuar. No, ¿viste? Cuando ves los buenos actores decís, pero es una pavada actuar. Y no, es re difícil lo que él hace. Yo no lo podría conseguir nunca. Bueno, vos tenés otras herramientas. Sí. Pero vos, este personaje que está todo el tiempo iracunda, es espectacular. Sí, no. Siempre está así, ¿viste? Es que está incómoda. Está incómoda y además es eso, como... Creo que la cosa genial es poder haber logrado la devenida cheta, ¿no? Sí, para mí cuando... Que no es fácil. ¿Qué haces? Porque de verdad no es fácil. No me fue fácil. No son ninguna de las dos cosas. No, y son las dos. No me fue fácil para nada armarlo. ¿Y cómo lo hiciste, amiga?
Bueno, yo también tengo contacto con chetos. Sí. No es que vengo soy lo menos cheta del mundo, que jodíamos, yo le decía a Malena, vos sos la cheta acá. Sí, Tendría que haber sido al revés. Sí, Re. es verdad, me decía. Yo, de hecho, cuando me extrañó mucho cuando empecé a ver la serie, que dije, pero Al revés no hubiese tenía que pensado ser. al revés. Claro. Y que la iracunda podía ser ella. Total. La Es loca que- de mierda. Es que yo cuando leí el guión y me Dijiste, dijo, "Es al revés". dijo, ¿sos Maru? Le dije, no, es al revés. Vos Sí. yo tengo que hacer la de la peluquería. Me dijo, no, me parece buen desafío. Vale, siempre sabe. Y sabes, sí. Vale, siempre sabe. Y a mí me dio un poco de pánico, digo, bueno, pero bueno, también así como observé la masculinidad, observé los chetos a lo largo de mi vida también. Sí. Entonces, también hay algo ahí que de las actrices y los actores que tenemos esa capacidad de ver sin ver, ¿viste? Porque no es que yo voy en el subte y digo, uy, este qué lindo personaje. No vivo vas así. anotando. Mira. No. es que te fuiste a Nordelta. No, ni en pedo, pero fui algunas veces a Nordelta, Sí. alguna cosa en Nordelta y no tantas en mi vida, pero he ido a Nordelta, conozco ese lugar y esa observación estaba latente, ¿viste? Y después todo el delirio que se armó con las chetas de Nordelta, diciendo que, eso es que todo, espectacular. que nos habíamos, a unas que nos habíamos quedado cortas, otras que era un desastre. ¿Eso lo que dijeron habíamos- también? Hubo unas que dijeron, no, chicas, se quedaron cortas, no usan esas zapatillas, nosotras las chetas de Nordelta. Ah, lo de las como zapatillas, unas se lo como escuché decir a unas Mal. copadas de Nordelta que decían que nos habíamos quedado cortas y después las ofendidas, que no eran así, qué sé yo. Y también, viste, como en un momento se le exige siempre a la ficción, viste, como que sí, ¿por qué le exigen a una ficción Que sea tan realista. La ficción si no despega no existe, ¿entendés? A mí me pareció súper realista igual. Sí, Pasa que claro, igual si obvio. vivís en Nordelta, no, este auto no lo vi nunca, bueno, qué sé yo. Sí, boluda. o poner dice, no, bueno, lo de Marina es un montón, nadie habla, como más o menos. Más o menos. Si rascás ahí, esas Más o y menos. un poco más que hablan como el personaje de Mira, Mecha. mi vieja hace arreglos florales para casamientos. No voy a dar el nombre del señor que tiene apellido de Avenidas. Ajá. Un audio, boluda, que me mostró que no, pero ni en viudas. ¿Entendés? No. Señor, sáquese cantidad de papas en la... No se entiende directamente ese Yo tengo un ese amigo idioma. que pone, ¿cómo se llaman esos? Como cosas, cines. Instala cines. Sí. ¿Quién se instala cines en la casa? No, claro, claro. Los chetos. Y sí. Y me reenvía unos audios que no tienen desperdicio. No tienen, que es una realidad que nosotras no conocemos, no vamos a acceder Sí. nunca a ese nivel de No. lenguaje, pero que Marina encarnó. ¿Viste? Porque también pasa eso. Se encarna Sí. en un momento. Bueno, el personaje de Mecha, obvio que el de Pauli Grisman ni hablar. Digo, estoy hablando Son de Marina. espectaculares. Mona está impresionante. Cada una compuso una cosita Total, propia también, ¿viste? total. No es que son tres. No. Cada una con su cosita. Cada una con su cosita y encarnaron ahí ese Paula que periodo. está como en las nubes. No. Siempre medio de no derribo, entiende lo que está pasando. Como de clona, está todo el tiempo de clona en ese humor que tiene Paulita, que es una actriz maravillosa. No, se armaron un grupazo. Sí, un O sea, grupazo. era una alegría que sonara el despertador Aparte y son como tener un que ir a pequeño trabajar. coro griego, ¿viste? Total. Eh, Y eso fue muy la inteligencia de Coca y de Nano, los directores, de Male, showrunner, hacer que todos los actores y las actrices que participamos en la serie, todos nos íbamos chochos del set. Todos, ¿entendés? Chichita, que es Mónica Raiola, las de la peluquería, Noralí Gago, todos nos íbamos contentos de haber estado ahí. Fue Que muy espectacular. hay algo como que una serie de televisión tiene casi 2 tiempos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido en el que vos decís, yo me iba chocha cada día de haber estado ahí. Sí. Ese estar ahí es el rodaje. Sí. Es lo que sucedió ahí, que vos lo pudiste disfrutar. Sí. Ahora después la serie puede ser una garcha, puede no gustarle a nadie. Mira, En este caso digo, yo hay mi 2 tiempos en el sentido en que experiencia- después está para el público. Sí, de que es como, eso ya es como nadie sabe nada. No, el pero al mismo público. tiempo fue una serie de puta madre. Sí, claro, pero yo hay algo que, mira, yo tengo 45, hice varias series. Y hay algo que si en el rodaje uno la pasa Sí. tan bien, No puede salir muy mal. tan mal no sale. Si vos, para mí, como que en general hay un termómetro ahí, grupal, que después que sea un éxito como fue Viudas Negras, no, eso ya no llega a la mente humana, yo no lo pienso nunca, pero cuánta gente la va a ver, no puedo pensar en eso, no me interesa, no pienso en esos términos, porque si no, no sé, si todos tuviésemos la fórmula de eso, haríamos solo eso y nadie tiene la fórmula de eso, pero hay un termómetro muy interesante que es pasarla bien en el presente,
que en general no me estoy equivocando con eso, que si uno la pasa muy bien en un rodaje, arma grupo de trabajo, te morís de risa y no sé qué, es raro que eso no encuentre cómplices que se rían igual que uno. Ahí está el milagro del humor, de un público que llegó ya sea para putear o para reír. La serie traspasó eso y que yo decía, me acuerdo que le dije a Male, no, mal no le va a ir. Fracaso no va a ser. Después lo otro ni tenemos idea, pero fracaso no, porque no puede ser, la pasamos muy bien. Ay, vieja, ojalá me decía la otra. Y fue espectacular. Y supongo que habrá segunda temporada, no sé si... Sí, hay. ¡Ay, bien! No sé si se puede decir, no lo dije. sé, porque el enano cuchillero nunca te termina de decir del todo. No lo dijo todavía. Pero es obvio, estamos diciendo una obviedad. Capaz que sí lo dijo y yo me lo perdí. Gracias por haber venido. Por favor, vengo, un placer total. Por último, una frase que te escuché decir en una charla preciosa que diste en el Morán, en el Festival Fervor, que no nos roben el entusiasmo, ¿no? Ay, no. Eso es lo que a mí más me preocupa de este contexto. Sí. Caca. Que no nos roben el entusiasmo. No se lo lleven, porque si se llevan eso, estamos fritos de verdad. Y me acordé porque esa misma palabra la usó Jorge Alemán en una entrevista que le hice. No me acuerdo a qué filósofo estaba citando, que hablaba a la vez de lo que había movido a la Revolución Francesa. Fue el entusiasmo. Y yo creo que ahí... No, tenemos que tener cuidado con eso. Por eso yo digo, bueno, júntense, armen grupos, investiguen, que no se lleven el entusiasmo, porque, no sé, nosotras con las piel de lava siempre decimos, pero le decimos que sí a un montón de cosas, no podemos, no sé qué. Bueno, somos víctimas de nuestro entusiasmo. Bueno, sigamos siendo ese tipo de víctimas. Totalmente. Gracias por haber venido. Por favor, un Anda placerazo. con tus bebés. Ay, ya. Que yo sé que te robó tiempo de niños. Paulita Artiuk estuvo en la puesta en el aire, Juan Piparolo estuvo en la puesta de cámaras, Baluda Tzori, Cónica Gide en la producción de este programa. Pasó por acá la actriz... Top 3. Pilar Gamboa. Yo soy Julia Mengolín, me despido de todos ustedes. Buen fin de semana, chef.